Les doy la bienvenida a este programa, espacio donde su servidor, Ricardo Vargas, platicaré con amigos de temas de carácter histórico y especularemos sobre la importancia de estos temas y su repercusión en el presente. Hoy me acompaña me gusta decirle mi casi gemela, debido a que nacimos el mismo día, nada más que me lleva un año de diferencia. Ella es Alexia Troncoso, es una compañera de la preparatoria y también fue compañera durante la universidad. Hola, Alex. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estás lista para el tema de hoy? Claro, es muy interesante. No te burles, no te burles. Se No nota es burlas, es un que eres tema que no... pedagoga, luego, luego. Hablando para las demás personas. Ok. Ay, bueno, no, ya. Bueno, si quieres, déjame comenzar la introducción y ahorita avanzamos, ¿va? Ok. Sale. Y dice, hace unos años el mundo se conmocionó cuando se difundió la noticia de que la catedral de Nuestra Señora de París o Notre Dame se había incendiado. De inmediato, todos nos lamentábamos por la pérdida de tanta historia en este hecho. Pero lo que es más lamentable es que pocos recordaban que medio siglo antes se había dado un suceso de características similares. Hoy vamos a hablar del incendio de la Catedral Metropolitana de la Santísima Virgen María a los cielos de la Ciudad de Gracias. México, o para los cuates, la Catedral de México. No sé si tú habías escuchado algo de esto, tus papás te llegaron a platicar sobre este tema. Digo, a nosotros no nos tocó vivirlo, pero sí convivimos con gente que lo vivió. En realidad no, porque digamos que no somos muy apegados a esa religión, entonces pues mucho menos a catedral. Pero de lo que comentas, a mí lo que me llamó más la atención fue su nombre, o sea, jamás había escuchado su nombre completo. En realidad solo decimos catedral y ya. Sí, de hecho, hasta que no investigué este tema hace unos años que hice un trabajo para la universidad, es como yo me vine enterando del nombre completo. Está compuesto por 9 numbers, sin contar las conjunciones. Vaya, qué Entonces, interesante. En serio, eso me llamó muchísimo la atención. Y, sí, y me hace preguntar por qué no es tan conocido, o sea, para pensar desde ahí, ¿no? Empezar de su nombre no es tan conocido y por lo menos yo tampoco había escuchado nunca de ese accidente que hubo. del incendio. Sí, muy Ujú. pocos. No sé si tú suelas visitar el centro histórico, pasar a la catedral, aunque sea para ver la arquitectura, que es hermosísima. Para mí es uno de los edificios más bellos que tenemos en el centro histórico. Y a la fecha, tú te fijas en algunos retablos de madera y se nota el hollín que dejó el incendio. Entonces es increíble que mucha gente lo vea, esté frente a sus ojos, pero no lo ha observado. Yo pienso que tiene que ver con que a veces cuando entramos a lugares así, pues allá hay por el deterioro de los materiales ya están oscurecidos. Bueno, yo lo relacionaba con eso, no tanto que fuese un incendio. Bueno, ya con esto me cae que un día tenemos que ir a visitarlos juntos para que tengas la perspectiva de alguien que lo ha estudiado. Porque Ay, no sí. puedo creer que tú, siendo mi amiga más cercana, no conozcas el edificio que más me gusta a mí. Nunca te haya llevado ahí. ¿Lo ves? ¿Por qué no me invitaste antes? ¿Ya hemos visitado el Hospital de Jesús? Sí, cuando fuimos a la prepa, fue un Ah, recorrido que por ahí hicimos, entramos y bueno, hablamos sobre Hernán Cortés. Cortés, que, bueno, tiene que ver. Ahí en el Hospital de Jesús es donde se da el encuentro entre Moctezuma y Cortés. Ese es el primer hospital es la primera capilla, si no me equivoco, el primer hospital de la Ciudad de México y aparte es el lugar donde se da el encuentro entre estas dos personas. Y, dato curioso, es donde están los restos de Hernán Cortés. Pero bueno,
Ya me estoy desviando hacia el Hospital de Jesús, del cual tengo que hablar en algún otro momento. ¿Qué te parece si inicio con la historia del incendio? Sí, adelante, vamos a iniciar por eso. Ok, el 18 de enero de 1967, la Ciudad de México despertó con la terrible noticia de que uno de sus mayores emblemas estaba parcialmente destruido. En unas horas, se habían perdido 4 siglos de historia y de arte. Un cortocircuito en lo que hoy se llama Altar del Perdón había dado vida a un incendio terrible. Se necesitarían alrededor de 4 horas, 27 elementos del cuerpo de bomberos a bordo de 3 bombas, un tanque y un transporte, cuerpos de tránsito, elementos de la Cruz Roja y Verde, policía judicial y altos mandos de la policía, entre los que se encontraban el general Raúl Mendiolea Cerecero, quien estuvo involucrado en las masacres de Tlatelolco y el Halconazo para poder controlarlo. O sea, desde aquí, para que haya tanta gente involucrada, dices, es un incendio muy fuerte. Muy bien. Bueno, pues yo pienso que está bien interesante lo que pasó y todo el tiempo que se llevó, porque supongo que si ahorita nos faltan bomberos en la actualidad y no hay tantos instrumentos, eso complicó que se apagara el incendio en Catedral. O sea, no tantos recursos ni bomberos, o eso me hace imaginar, no sé, ¿tú sabes algo sobre ello? Eh, Pues se supone que aquí en la Ciudad de México, ahí cerca el cuerpo de bomberos que ubico está sobre la viga, el más cercano. Y digo, para estas inmensidades, ahora que se incendió hace unos días el mercado de la Merced, eh, llegaron de diferentes localidades a apoyar el incendio y no podían controlarlo. Y ahorita, imagínate, fue policía, Cruz Roja, bomberos, voluntarios que llegaron a la zona, este, altos mandos, o sea, no fue cualquier cosa este incendio cuando se dio. Y ahorita vamos a ver un poco a poco, ya a más profundidad, cómo fue que se intensificó el incendio. ¿Y Porque sucedió cuando había gente adentro? no, comenzó ahorita lo vamos a ver, pero comienza entre las 11 y 12 a.m. No se sabe bien la hora exacta, pero se especula que fue aproximadamente 11:30, 11:40. Porque hay un reporte, esto no lo tengo en el guión. Había 2 policías que fueron los que reportaron el incendio, quienes estaban dando su rondín por la calle de atrás, donde está San Ildefonso, donde está ahorita la Porrúa, es que se me fue el nombre de la calle. Y desde allí observaron salir humo de la catedral y reportaron el incendio. Te digo, fue aproximadamente a las 11:45 el reporte, por eso se especula que fue 11:30, 11:40 que inició el incendio. Oye, fue todo un milagro que no hubiera nadie ni peligreses. Sí, pues como es en la noche ya no hay gente. Digo, ya no se hace la misa de gallo que le dicen. Pero bueno, ya que avanzamos a lo del horario, pues veamos la siguiente parte. Perfecto, sigamos. Cuéntame más detalles. Entre las 11 y 12 a.m., el siniestro comenzó en el altar del perdón. A los pocos minutos dio alcance al Cristo del Perdón. Para las 2 de la mañana, las pérdidas eran invaluables. Se había consumido casi en su totalidad el Cristo del Perdón y las pinturas del siglo XVI, la Santísima Virgen de Pereins y San Esteban de Baltasar Echave, que estaban ubicados en la zona del altar del perdón. Pero las llamas no habían parado ahí. Se habían extendido hacia la zona del coro, donde consumieron la sillería del siglo XVII, el coro y los órganos gemelos. Media hora después, el fuego alcanzó la viga central de donde colgaba el candil de media tonelada. Los vitrales de la cúpula mayor habían explotado debido a la presión, generando una chimenea que sirvió para escape de humo y calor. Finalmente, a las 3 de la mañana, el fuego estaba controlado. Te pregunto de nuevo, ¿sí has entrado a la catedral? Sí, Ok, bueno, voy a estar
poniendo algunas imágenes de cómo están los planos, pero la entrada principal es por la puerta que da de frente al altar del perdón. Debido a ese altar, se llama la puerta del perdón. Van a escuchar perdón mucho en este programa. Una disculpa mejor. El altar del perdón ahí está ubicado, hasta la fecha encontramos una réplica del Cristo Negro o del Cristo del Veneno o también llamado Cristo del Perdón. Es como su nombre lo dice, es un Cristo negro que está al frente. A sus espaldas, ahorita no apunté qué imágenes están, pero a sus espaldas estaban la Virgen de Pereins y el San Esteban, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces ahí, obviamente, son los más cercanos a la zona del cortocircuito, fue lo primero que se consumió. De hecho, ya no me acuerdo si fue en el periódico del Universal o del Excelsior, cuando estaba checando imágenes, hay una placa que sacaron de cemento del piso, de mármol, donde está fundido el oro que estaba recubriendo los marcos de las imágenes y perlas incrustadas del calor tan intenso que se dio en esa zona. Wow. Sí, estuvo muy fuerte, o sea, escaló. Toda esa zona estaba recubierta de la minilla de oro de 30 quilates, si no me equivoco. Y primero se derritió, imagínate, para derretir. El oro no se derrite a tan alta calor, a tan alta temperatura, pero imagínate, se derritió el oro. Empezó a consumir la madera que sirvió como combustible. Y de ahí fue así de, ya de aquí ya no me detienen, yo me voy a extender. Pues sí, es impresionante porque aparte de esas figuras no están chiquitas como en otras iglesias o como en casa, son enormes, o sea, sí están grandísimas para que se las haya acabado el fuego. Es Bueno, impresionante. estamos hablando 4 horas en el epicentro del incendio, entonces, pues en 4 horas hasta un humano se consume. ¿Cómo lo sabes? A Bueno, ver, no, si no quiero que confirmo me eso, respondas. si digo eso, estaría confirmando la versión de los 43, ¿no? La versión oficialista de los 43. Sí, entonces no metámonos en otros temas. Pero bueno, ya nos fuimos a otro lado, regresemos. Incendio. Ok, sí, hablábamos sobre la dimensión del fuego, del calor y de tanto tiempo que duró ahí. O sea, no solamente las imágenes y los retablos, como lo decías, y los órganos, que esas cosas son enormes y estaban muy arriba, ¿no? Entonces, para que el fuego las alcanzara. Tienen 44 metros de altura los órganos. 44, algo así. Sí, y están en la parte de arriba de A la espalda del la altar. catedral, ¿no? Ajá. Tú Entonces, pues, entras por la puerta es principal. lo que estaba como cuadradito. Ajá, lo que está en medio. Tú entras y Ujú. lo primero que vas a encontrar es el altar del perdón. De ahí ya te vas hacia la derecha o hacia la izquierda. A los costados del coro, el coro está a la espalda del altar del perdón, están juntos. Es una construcción de mármol y cemento. A los costados de este coro están ambos órganos. Bueno, pero no, o sea, casi entró por la cocina el fuego. Hasta allá quedó. O sea, sí, con esa descripción pasó por todos lados. Bueno, pero cuando comentabas que los estudiantes también, bueno, sí eran estudiantes o voluntarios, yo les puse que eran estudiantes, quedaron a ayudar y ¿qué fue lo que hicieron en específico? Mira, eso ahorita lo vemos más adelante. Yo se está adelantándome. Vaya. Pero bueno, volviendo a los órganos, ambos órganos son gigantescos, no nada más hacia lo alto, sino también hacia lo largo. Te repito, tú entras hacia cualquier lado y vas a encontrarte con uno de los dos órganos.
Si entras, así como te estoy describiendo, al altar del perdón, si agarras hacia la mano derecha, vas a encontrar la entrada al coro. Ahí en el coro está una sillería donde se sentaban todos los coristas, ahora sí, y se sentaba el arzobispo al centro. Y se supone que cuando estaban cantando y si no le gustaba, se me olvidó ahorita el nombre de las dos recargaderas que tiene la silla, él le pegaba a una o le pegaba a otra si le estaba gustando. Entonces, si no le gustaba, tenían que cambiar y empezar a mejorarlo. Oye, imagínate recordar cuándo lo estás haciendo bien o cuándo no. No, o sea, tienen imágenes, de un lado creo que tiene un demonio, o sea, que es el Ese es que el malo. no, entonces, pues sí es obvio. Pero imagínate la presión de estar ahí acá, los castrati cantando, oh, no, 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 y oh, perdonen mi voz desafinada, acá, oh, no sé, No, cantando tampoco estuvo afinado. solo, sin tu cariño No, voy regresemos caminando. a Ah, Catedral. A Catedral mejor. perdón, me emocioné. No lo hagas. Y ni siquiera ese tipo de música van a tener ahí. Acá me imaginé de repente a Metallica tocando. The Number of No, the yo por Beast. la canción que habías cantado me recordó la película de Los Tres García. Y Ah, justamente hay una escena donde están cantando en el coro y pues sí está Don Pedrito. está Don Ya por eso Pedrito. relacioné la canción. Pedro Sí, obvio. Infante. Pero Sí, ya bueno, casi va a ser de su que se murió, aniversario ¿no? luctuoso. Ujú. Sí, quería preparar algo, una biografía, pero digamos que a los medios que tengo ahorita con la pandemia para investigar muchas cosas, me es un poco más complicado. Pero bueno, Pero después será. ¿qué te parece si hacemos el recuento de los daños? Ahorita que me habías preguntado de los voluntarios, de lo que pasó ya una vez que se pudo controlar el incendio. Esas 4 horas, ¿no? O más. Y quiero que dejes volar tu imaginación sobre la primera persona que tuvo acceso después de los bomberos al edificio fue el que estuvo a cargo de las obras de restauración. Entonces, Ok. nada más, imagínate que tú eres esa persona, ¿va? Quiero llorar. Sí. Al ver Entonces, todo el fuego y todo quemado, no. ahí va. No se pudo acceder al inmueble hasta el 19 de enero debido al calor que persistía dentro del edificio. Hay que recordar que el incendio fue el 17 para 18 y no se pudo acceder hasta el 19. Sumado a la alta densidad del humo, de hecho, el calor era tan intenso que derritió parte de la laminilla de oro que recubre el altar de los reyes ubicado al otro extremo de donde se originó el incendio. Un super horno, ¿no? Casi, casi. En el momento que se pudo al fin ingresar, entre agua y escombros, miembros de la Secretaría de Protección de Patrimonio dieron un recorrido para evaluar el daño estructural al inmueble. Afortunadamente, los cimientos soportaron casi intactos el incendio, Muy bien hecho. que de todos modos no sirvió mucho porque la catedral se está hundiendo poco a poco y ya está afectando a la estructura. Pero eso es para otro tema. Bueno, Lo que nos ya. cuentan, ¿sí? No, pues es que me habías dicho que me imaginara, ¿no? Después de todos esos daños, de que está todavía caliente, con el humo, ver el oro derretido del otro lado, yo creo que me hubiera asustado. Y después hubiera pensado todo el trabajo que se tendría que hacer para reponerlo. Claro que se Uy, tenía uy, que... ahorita vamos a llegar a ese debate. Ese debate estuvo buenísimo. Sí, porque es un patrimonio histórico, ¿no? Más allá de la cuestión y de la fe, pero pues, es mucha historia. Sí, este hecho es una tragedia a nivel nacional. O sea, estamos hablando que es un edificio para ese momento de 400 años de historia aproximadamente. Ahorita ya estamos a 500 años de la conquista de México. Este año se conmemoran 500 años de la conquista de México. Entonces,
Oh, Imagínate, aparte es el edificio principal, fue el edificio principal de la época colonial, después del Palacio Nacional. Cuando claro, México se tiene mucho vuelve simbolismo. independiente, ¿mande? Y tiene mucho simbolismo desde dónde está, ¿no? Porque está arriba de lo que fue, o ruinas Templo Mayor. cercanas al Templo Eh, Mayor. eh, Ajá. en ese momento todavía no se tenía conocimiento de Templo Mayor, pero se pudo haber tenido conocimiento por este debate que te platico. Pero antes vamos a revisar los daños. No hay que avanzar Ok, en el tema sigamos en los tanto, años. ¿va? Lo que Sí. nos cuenta el periódico Excelsior es que todo estaba inundado, a pesar de que a los bomberos se les pidió tener el mayor cuidado. Y lo tuvieron. A simple vista se podían observar los daños. La mayoría, y también los más grandes, estaban en el altar del perdón. Pero también se observaban grandes daños en el coro y los órganos gemelos. Las imágenes son devastadoras. Durante 10 días, expertos y estudiantes voluntarios se dedicaron a extraer de las cenizas los pocos objetos que sobrevivieron del fuego. Se dispusieron 2 espacios para catalogar cada uno de estos objetos. Imagínate el Mucho trabajo y el tiempo. esfuerzo. 10 días para poder poner en orden a todo este relajo que se causó. Claro, y es que tendrían que hacerlo así, si no, se podría correr el riesgo de perderlos. No, Y y estaba lleno de joyas, había perlas, esmeraldas en los cuadros que los recubrían. Entonces, cuando estaba checando un documento de Lina, que una doctora estaba revisando el tema, yo no chequé directamente los reportes, o sea, lo hice a través de esta señora, del texto de esta señora, y, y ella dice que al 100 no se sabe qué se perdió y qué no, porque no tuvieron mucho cuidado en estar registrando todo. También muchas piezas de los órganos gemelos se revolvieron. no, no puede ser. En ese momento, la cultura de preservación del patrimonio aquí en México apenas iba a comenzar. Recordemos que todo esto del patrimonio, para los que no saben, comienza con las excavaciones del metro y el descubrimiento del Templo Mayor y otras zonas arqueológicas. Es cuando se impulsa el Museo de Antropología e Historia y se empiezan a ver más cuestiones. Sí, leyes, cuidados. Imagina que licenciaturas específicas para ello, ¿no? Sí, ahorita me acuerdo cuando estaba estudiando patrimonio dentro de la carrera, la profesora nos dijo, a ver, esto fue un trabajo que nos dieron a nosotros hace unos años. Se tenía que construir una carretera. Ahorita voy a decir una cifra por decirlo, pero si tú la pasabas por donde estaba el panteón, te costaba 10 millones de pesos más barata que rodear el pueblo y dejar el panteón intacto. Ahora, si tú rodeabas el pueblo, lo que ibas a hacer es que no hubiera turismo o que la gente esquivara el pueblo para su paso, lo cual les iba a afectar también económicamente. Pero si lo pasabas por el panteón, ibas a dividir el pueblo en dos, lo cual los podía afectar socialmente y culturalmente. Entonces, el debate es, ¿qué hacemos? Imagínate Fuertes. a ese grado de preservación del patrimonio y de la cultura, ahorita ya tiene México. Estamos en el top de preservación de cultura y patrimonio. Y hace 50 años, pues no se tenían estos cuidados. De hecho, esto va a llevar a que la primera restauración nada más sea por encimita, si se necesita una segunda restauración, la cual se llevó hace unos 10, 12 años. No sé, ese tema me recordó muchísimo a lo que iba a ser el nuevo aeropuerto, ¿no? Con todos los mamuts y toda esta preservación de lo que fue. Pues ahorita lo estamos sufriendo. Bueno, yo vivo cerca de la zona del aeropuerto y la tierra que dejó, porque esa zona era acuática y había sembradíos en otra parte. Y ahorita está desértico, no hay agua, no hay
No hay sembradíos, no hay vegetación, no hay de los animales, ¿cómo se llaman? ¿Una? No hay fauna, acabaron con la fauna de la zona. Estamos hablando de aves, entre insectos, entre otras cosas. Y ahorita, en época de calor, es un Uy, polvo que se supone que tenemos 30, 40 años que se pavimentó la zona que no debería de haber. no, está horrible porque cambia todo. O sea, es calor seco, ya no hay con qué mitigarlo. Sí, y se aprecia la zona de hace unos 2, 3 años que comenzó la construcción del aeropuerto, sí aumentó la temperatura. Claro. No, y aparte Entonces, la cuestión visual, ¿no? Daña bien feo. cuando se está llevando a cabo esta primera restauración, que ahorita vamos a hablar de ella, este, pues, digamos que estaban experimentando. Al sí no había un conocimiento como tal de la preservación del patrimonio. Sí ya se Un comenzaba, protocolo. pero todavía no había protocolos. Bueno, sí había protocolos, pero todavía no estaban tan pulidos los protocolos. Vaya. Entonces, Nunca sabremos cuánto se perdió. esta cuestión de la preservación, digo, este siniestro sirvió para evitar algunos otros en un futuro, porque sí se aprendió de él, pero digo, ¿a qué costo? Ajá. Sí, ¿Y qué te parece si ya tocamos esta parte del debate? perfecto. Inmediatamente se comenzó un debate en el cual estaban dos posturas. Una que era de la restauración y recuperación de las piezas dañadas y la otra era de quienes querían aprovechar para demoler parte del inmueble o del coro y acomodarlo de diferente forma. Este debate se mantuvo durante un año, incluso se llegó a transmitir por televisión y se involucraron grandes historiadores de la época en este debate. O sea, imagínate la importancia de la catedral para que historiadores, no solamente mexicanos, sino del extranjero, le pidieran al gobierno mexicano que no se atreviera a demoler y que hiciera el gasto de conservar y restaurar. Sí, Es que pienso que es súper valioso, ¿no? Como lo habíamos hablado del valor histórico, tanto como forma arquitectónica, como todo lo que conlleva pensar en catedral, ¿no? Los esfuerzos para construirla, todo lo que se puede ver a través de ella. Entonces sí, o sea, sí ameritaba que fuese el debate por televisión. Extraño, o sea, porque pasó hasta por televisión y en realidad yo no había escuchado algo sobre el incendio. no, está bien ocultadito. Ahí te va. Sí. El proyecto de remodelación quería quitar el altar del perdón y la zona del coro para abrir paso directo hasta el altar de los reyes. Sus argumentos eran en favor del turismo y el gasto muchísimo menor que restaurar la zona donde se desarrolló el siniestro. En cambio, el lado en favor de preservar y restaurar argumentaban que el gasto valía la pena debido a que los órganos gemelos eran los únicos de su tipo en el mundo. De hecho, hasta la fecha lo son. Son los únicos de su tipo en el mundo que siguen funcionales, en uso, y se les da un mantenimiento constante. Además de los años de historia que se tirarían a la basura. Al final del debate se decidió restaurar, lo cual yo lo aplaudo bastante. La neta, ahí el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de México se la rifó. Ordaz y Echeverría Álvarez, una de las pocas cosas que hicieron bien. Vaya que sí. Pero, o sea, ya reflexionando sobre este debate, podemos pensar también sobre, o sea, la perspectiva, ¿no? Cómo unos ponderan más esta cuestión del turismo, de las inversiones, de que sea más fácil, ¿no? Y habla de nuestro sistema, como estamos acostumbrados a verlo. Y es como un punto para reflexionar porque eh, ¿cómo se puede apreciar más eso que el valor histórico, ¿no? De Y aquí. pasa con muchas cosas. El ángel de la independencia. ¿Tú sabes por qué está rodeado de las tablas?
Ah, sí, para que no lo grafite, ¿no? No, ¿O para que no se caiga? el ángel, la columna salió dañada en el temblor del 2017. Y fue más fácil rodearla, que nadie se acercara porque se puede caer, que invertir dinero en su restauración y su preservación. Y nadie habla de eso. Y la Ujú, excusa es, lo van a pintar, lo van a dañar. ujú. Vaya. Ah, ya. Sí, el patrimonio en Sí. realidad, este, digo, ahorita el INA hace una gran labor, pero no lo puede hacer todo. No, y aparte con la reducción de presupuesto, ¿no? Está súper peor. Por ejemplo, eso me recuerda a la fonoteca, le quitaron gran presupuesto. O sea, prácticamente si se le pasa algo a alguna grabación, no hay dinero para salvarla. Se No, pierde. y hablando de incendios, el incendio que se dio de la Cineteca, también por ahí de los 60, 70, donde se perdió mucho material. Ujú. Accidente, Es, claro. ajá, digo, se perdió mucho material del 68, ¿no? Sí, casi todo. Extrañamente todo estaba resguardado ahí, en ese lugar. Y ahí también se puede decir que estamos perdiendo memoria. Digo, yo ahorita lo que estoy haciendo es fungir como una celulita que está haciendo sinapsis con otras celulitas que lo van a escuchar acerca de este incendio y que se mantenga en la preservación de la memoria. Pero cuando ellos incendiaron, en este caso la Cineteca, o ahora que se incendió la catedral, o con Notre Dame, pues lo que hicieron fue matar muchas celulitas de un jalón y perder ese recuerdo histórico. Sí, bajo qué intereses, ¿no? Eso es lo interesante. Y de hecho, para que no se cayera la catedral, tuvieron que reforzar con vigas de acero y varias cosas en el momento en lo que se podía ver qué se hacía. Pero, Wow, todo un año para eso. no, todo un año para decidir qué se iba a hacer. Nada más para decidirlo. Ah, Todavía no empiezan las obras de restauración. no, o sea, pero en lo que decidían, obviamente le ponían cosas para que no se cayera, ¿no? Ahorita tú sacas las cuentas. En No. 1978 se concluyeron las obras de restauración a cargo de Manuel Castillo Negrete. Se entregarían el coro y la sillería, así como el altar del perdón, aunque los órganos del siglo XVII nada más se restaurarían por encimita y quedarían desafinados y sin gran parte de las piezas. O sea, no quedarían funcionales. Por eso te Vaya. digo, en realidad no hay registro de qué piezas se recuperaron, qué no, en dónde se pusieron. No hay datos sobre este proceso de la primera restauración. Los datos que nos llegan más es sobre específicamente los dos órganos. O sea, no sabemos al 100 qué materiales se usaron para la madera del altar del perdón, eh, para restaurar las partes de mármol y de cemento. Porque digo, a pesar de que había un protocolo, pues era, era un bebé apenas estos protocolos. Eran unos bebés. Ahorita a mí que ya me tocó en el temblor del 2017, me tocó participar como parte de un grupo al que pertenecía en ese momento sobre algunas de las iglesias, así es que señalo hacia atrás de mí porque para allá está Puebla y Morelos, Ok. de esta zona, se llama la Ruta de los Conventos. Son 16, 17 pueblos que tienen conventos del siglo XVI, XVII, XVIII y que salieron dañados durante el terremoto. Entonces la profesora fue contratada una de mis profesoras fue contratada para revisarlos junto con otro grupo de como 20 expertos y ella llegó con imágenes, todo y nos dijo ustedes qué harían. Y ya estuvimos ahí participando, después nos enteramos que regresó prácticamente a pedirnos consejo, todavía no se tomaba la decisión y la tomamos en grupo, pero ya me tocó ver cómo es completamente todo desde que llegas, las fotos, se mide dónde está ubicada cada cosa, qué tiene, se especifica así
un cuadro con la minilla de oro, tantos quilates, cubierto en madera de cedro, del año tal, mide tanto por tanto, tiene una gema a los tantos centímetros del borde, o sea, todo eso son hojas y hojas y hojas de cómo está estructurado este proceso, o sea, se registra al 100 todo. Ahorita ya no hay pierde en muchas de las piezas. Acabo de hacer comillas. Sí. Bueno, en teoría, ¿no? Digamos que en teoría no habría por qué perderse. Ajá, ya. Digo, y aquí pues era un bebé, a pesar de que sí hay algunos registros como cartas, como porque él estuvo con expertos de todo el mundo checando esta cuestión, al 100 no podemos saber costos y otras cosas. Ah, pues oye que fue un trabajo enorme. Y todavía sería un Sí, trabajo más enorme leer todas esas cartas para imaginar qué tenían. O sea, en cuanto a piezas. sí, y digo, los órganos gemelos afortunadamente ahorita ya están funcionales. De hecho, ¿qué te parece si ahorita hablamos de eso? Sí, cuéntame más. Ok. Pese a las restauraciones de la década de los años 70, era evidente que los órganos necesitaban una segunda intervención. Finalmente, en el año 2007, se decidió volver a intervenir las piezas de arte. En ese año se desmontaron ambos órganos, el de la epístola y el del evangelio, y en esta ocasión se decidió que se restaurara no solo su apariencia, que fue lo que se hizo casi 50 años atrás, sino también su maquinaria interna. Quien estuvo a cargo de coordinar las obras de restauración fue el arquitecto Raúl Delgado. Y quienes estuvieron al frente de la restauración de la fachada, del decorado, de todo lo visual, se podría decir, fueron los mexicanos Agustín Espinosa Chávez y Roberto Ramírez. La maquinaria se mandó a arreglar a Barcelona, donde el maestro Gerard Grenzing, no sé si lo pronuncié bien, es alemán, trabajó en las aproximadamente 4,000 flautas afinándolas una por una. Ya. Después de 7 años de trabajo conjunto de varias personas e instituciones especializadas, no solo de México, sino del mundo, y de una inversión aproximada de $2 millones por órgano, la noche del jueves 6 de marzo del 2014, se levantaron de las cenizas los gemelos para cantar una vez más. Dios santo, se llevaron su tiempo. Vaya que sí. Estamos hablando que fue un proceso de 50 años para recuperar unas piezas de historia. Grandes 50 años. piezas de historia. Grandes piezas de historia. Y de Claro. arte, porque la fachada de los órganos son piezas de arte. Wow. Y luego todavía afinar una por una. Bueno, no hablo de los órganos en total, sino de lo que la compone, ¿no? Vaya, qué paciencia. Sí, qué paciencia. Digo, es un maestro y supongo que fue el recomendado por todo el mundo para que él se encargara de este proceso de la música, de los órganos. Es especialista. De hecho, cuando estaba checando estos documentos, este, en el periódico La Jornada, creo que es donde saqué esta información, dicen que el taller está ubicado a las afueras de Barcelona porque es una zona con mucho silencio y puede dedicarse a afinarlas con calma. O sea, no hay ruidos externos que arruinen ese proceso. No hubiese oído, porque vaya, debe ser muy bueno. Sí, debe ser muy bueno. Yo hasta la fecha llevo 6 7 años tocando un instrumento y no puedo afinar de oído. O sea, sí más o menos las acomodo las cuerdas, toco guitarra, pero al 100 no las puedo afinar. Oh, qué especialización de esa persona que las afinó. Ese es un don, no es una especialización, es un don. No, pero o sea, en ese instrumento. Eso sí. Ah, ¿verdad? Bueno, pero 50 años. Oye, y
ahorita, por ejemplo, habrá videos donde se escuchen o si los llegan a tocar actualmente. Sí, está en la inauguración, fue un concierto que dio la Ciudad de México y podía asistir cualquiera. Bueno, de hecho fueron 3 conciertos. Y, y sí están los videos de los conciertos. Pero el audio es un poquito malo. En sí, si lo quieren escuchar, a las 11 de la mañana de los domingos es cuando se tocan. Ah, ya. Pues sí valdría Entonces, la pena ir a escucharlos, o sea, después de 50 años, volverlos a escuchar. Bueno, obviamente ahorita ya son más años, pero después de tanto espera, no, volverlos a escuchar. estamos hablando que va a ser algo único. O sea, en ninguna parte del mundo vas a poder escuchar un instrumento igual, porque no lo hay, No existe. no existe. No lo busquen, no lo van a encontrar. No es para hacer promoción ni que vayan, pero algo único, eso sería. Ir a escuchar los órganos. Sí, bueno, no es promoción católica o pro religión, pero sí, Que vayan a digo, misa. quienes vengan al centro histórico de la Ciudad de México, está la catedral, que es una de las iglesias más bonitas que tenemos. Para mí es la más bonita, para la mayoría de la gente es la Catedral de Puebla, pero bueno, de aquí del centro. Para mí es la más bonita. Pero no nada más me gusta pasar ahí, me gusta recorrer las demás catedrales porque encontramos piezas de arte del siglo XVI, XVII, XVIII. Y la catedral las tiene las 3 juntas. Y estamos hablando que si se dejaban o se derrumbaba, estabas perdiendo un siglo de historia de arte. Muchísimo. Muchísimo. Y este tema lo traigo a flote porque he escuchado a gente ahorita con lo que se está hundiendo la catedral, que es un tema que vamos a tocar a futuro, eh, a gente que dice, pues ya hay que demolerlo y hay que sacar a flote el templo mayor. Lo cual es, perdóname, pero es una tontería el querer derrumbar la catedral para extraer el templo mayor. Es inevitable que se siga hundiendo Mientras se siga extrayendo agua de la Ciudad de México, se va a seguir hundiendo porque es parte de... a los acueductos, ¿no? Creo que Acuíferos. Bueno. posiblemente sea erróneo este dato. Es que ya tiene 3 años que investigué esto del hundimiento, pero si no me equivoco, se hundía cerca de 70 centímetros al año y gracias a la Facultad de Arquitectura de la UAM pasó a 7 milímetros o a 7 centímetros al año de hundimiento. El problema es que este hundimiento no es parejo, sino nada más es un costado. No me equivoco, viéndolo desde el zócalo es el costado de hecho. Entonces la catedral se está partiendo. Wow. Ajá. De hecho está apuntalado a un lado. Sí, creo que sí lo he visto. Vaya. Es bien preocupante porque, bueno, aparte de que últimamente hemos sufrido mucho del agua, o sea, y por si ya las reservas están como en sequía extrema, ¿no? O algo así por Sí. ahí andan. Entonces, Es, pues, ese comentario de que solo si no se extrae agua es como, o sea, no va a pasar. o sea, Entonces, no es la única razón por la que se está hundiendo, porque tiene muy malos cimientos, pero sí está propiciando que se acelere su hundimiento. aunque sí, no, pero sí está, no sé, ¿qué podemos hacer? Es como, Sí, y es un debate. Sacrificas 5 siglos de historia, porque ya estamos hablando de 5 siglos de historia. ujú, Ya no son 2, 3, 4, no, 5 siglos para extraer otro pedazo de la historia de México. O sea, ¿a cuál de los dos vas a extraer? Y otro debate de un año. los que vean el capítulo de la conquista, van a entender que no podemos negar, o más bien ya entendieron mi postura de que no podemos negar la parte de la colonia como raíz de nosotros, Ujú. que somos mestizos.
Todos aquí en México somos mestizos. Pues sí. Yo me quedé súper pensando en eso de que se hunde, porque digamos que el incendio lo pudieron sofocar, ¿no? Duró su tiempo. Pero esto qué, porque básicamente es similar, se está perdiendo. Poco a poco, pero se está perdiendo. Y digo, Ah, hay una parte de la cuestión de patrimonio que es la prevención, que te digo, se aprendió de este incendio porque se empezaron a llevar protocolos de prevención o sea, se da mantenimiento ya a todo. Todo está en constante mantenimiento. Y quienes lo dan es tanto la Secretaría de Patrimonio de aquí de México, Cultura y Patrimonio, como el INA, la UNAM, la UAM. Hay diferentes escuelas, dependiendo de qué edificio sea, son los que se encargan de su mantenimiento. Entonces, ahorita la catedral, ahí entran gente de la UNAM, de la UAM, todos estos, y han estado viendo cómo prevenir que se caiga la catedral. Y es que como está el templo mayor abajo, no se pueden arreglar bien los cimientos. Se han generado un montón de técnicas nuevas y se han implementado técnicas que han usado en otros países, por ejemplo el Coliseo de Roma, que también se está cayendo, se está inclinando hacia un lado. Se usaron técnicas similares para evitar su hundimiento, para recuperar la catedral, pero pues no han funcionado al 100. O sea, la catedral se sigue cayendo. Y en algún momento, esperemos que en un futuro muy lejano, se va a caer. También está esta postura que dice, pues vamos a tumbarla y reconstruyámosla. ay, no, Es yo que no es sería eso, lo mismo. todos tienen su postura con respecto a qué hacer a la catedral. Y este debate que se está llevando ahorita en las academias es similar al debate que se llevó en el 67 cuando se incendió. El año, ¿no? Que duró. Por eso ahora que fue lo de Notre Dame, que empezó este debate a nivel mundial de hay Ay, que sí. recuperar, porque ya ves que Notre Dame lo que se decidió fue tumbar y modernizar. Y un buen de donaciones que hubo. Ajá. Aquí México decidió conservar, ellos decidieron modernizar. Y está el ejemplo ahorita de la catedral, a lo mejor, y ellos dijeron, mira, en México hicieron eso, qué tontos, nosotros vamos a hacerlo diferente. No sé. Vaya. Grandes debates. Antes debates de la historia. Y Sí, recuerden, esto nada más es para difundir y divulgar los temas, que ustedes empiecen a investigar más a profundidad. Todo esto es muy por encimita, ¿eh? Imagínense el iceberg, esto nada más estamos viendo la punta. O sea, son cosas para que los que están escuchando se interesen por los temas de historia. y vaya que tiene muchas miras, ¿no? Lo podemos ver como desde esta perspectiva sobre la arquitectura. eh, no sé, es como una fuente viviente de la historia del país. Y, pues sí, o sea, pasó mucho tiempo, ¿no? Todo Vivirlo. lo que ha presenciado la catedral. Imagínate que si hablara las historias que nos contaría. Sí, va a estar Ahí si hay alguien que increíble. haga cuentos, ahí tienes una fuente de cuentos grandísima. Bueno, nada Sí, más era aventarles el gol a alguien más. Ahí les puse el pase, a ver quién lo aprovecha. Y si lo hacen, díganme, yo lo hice. ¿Ya? claro, vaya, vaya. Mucho temas que pensar sobre este tema, aprovechando este incendio que también está provocando este programa. ¿Mm? Sí, el incendio afectó un poco a la estructura. Te digo, y ahora que pase la pandemia, tenemos que ir a visitarlos y te tengo que dar un recorrido por la catedral explicándote Detallado. algunas partes. Claro que sí. Y también podría ser grabado. Digo, Sí, ¿no? también. Ya veremos, dijo un ciego. Pero bueno, tu conclusión sobre este tema. Vaya.
Pues, en primer lugar y de manera general, que hay que acercarnos un poquito más a estos edificios con tanta historia. Pueden aportar muchísimo, ¿no? Para empezar, dejando de lado de que para qué pertenezcan o no sé su corriente o su postura de cómo surgieron, ¿no? Dejando eso de lado. También como conclusión, pues esta cultura de la prevención hacia este tipo de patrimonios, ¿no? O sea, no sé, o sea, me hace pensar que, que también estamos dejando caer o incendiarse, usándolo como metáfora, otros edificios, otros monumentos. Como lo dijiste, el Ángel, también hay otro monumento que restauraron porque era más barato, o más bien porque se lo vendieron al pariente de alguien. Es un monumento que está en un museo, que es del artista enfrente de minería. No, bueno, es una estatua que está un caballo y es un El arquitecto muy caballito de importante. Carlos V, Carlos No, IV. no, no me acuerdo bien, pero está ahí enfrente de ese palacio de Enfrente del Palacio minería. de Minería, Ujú, el de Tolsa. ese, Ajá, es justamente el caballito. lo Ese antes, restauraron a otras personas porque supuestamente ellos sabían y lo destrozaron, ya jamás se va a poder recuperar. sí, no, esa también entra. México, afortunadamente, es uno de los principales países, te digo, somos potencia en preservación, en restauración de piezas y de monumentos. Somos una potencia ya, gracias a Lina. O sea, eh, todo es el Lina. Tenemos que agradecerlo demasiado a Lina. Y, Y darle presupuesto. y estas personas, digo, nada más España, otros países tienen estas cuestiones de la preservación. Y estas personas contrataron a cualquier hijo de vecino cuando aquí en casa en México tenemos a los mejores, o de los mejores. Y ve lo que pasó, destruyeron una pieza de arte histórica, porque estamos hablando de un escultor que vivió en el siglo XVII, XVIII, más o menos por ahí, y Y bien que importante. es el constructor de la Ciudad de México. Hay varios Ujú. edificios, porque es arquitecto, escultor, pintor, y le encargaban casi todo. De hecho, él se encargó de una fase de la Catedral de la Ciudad de México. Ujú. Ajá, cómo todo se conecta, ¿eh? Entrelazado. Pero Exacto. bueno, Entonces, bueno, esa era parte de la conclusión, ¿no? También ver que estamos dejando que se queme, que se inunde. Y pues, por último, también valorar lo que todavía está y y recuperar esta efectivamente, memoria. el patrimonio es tangible e intangible. En este caso hablamos de uno tangible. Eh, Tenemos que aprender a preservarlo, a recuperarlo, a mantenerlo, porque si no podemos perderlo en un abrir y cerrar de ojos gran parte de nuestro pasado. Entonces, Sin darnos cuenta. sin darnos cuenta. Entonces, pues, bueno, muchas gracias Alex por apoyarme a grabar este capítulo. Ay, a ti Sabes por que invitarme. yo te aprecio mucho y quería que tú estuvieras aquí. Entonces, a ver qué día nos vuelves a brindar tu apoyo. Ay, gracias. Yo Ah, encantada de regresar. pues bueno, ya saben, el programa es Historiando Ando. Está el blog, Blogspot. Ahí subo algunas fuentes los links para algunas fuentes que estoy ocupando ahorita. También subo el link para el video de YouTube. Búsquenos en YouTube como Historiando Ando. Y pues bueno, yo soy Ricardo Vargas y nos vemos. Saludos.